Muy buen día, es para mí un gusto saludarlos. Mi nombre es Mariela Elizabeth Taracena Marroquín y en esta ocasión voy a hablar acerca del drenaje venoso del miembro inferior, como de la región del abdomen y del sistema de la vena porta hepática. Vamos a hablar primeramente acerca de las venas del sistema em, de la circulación mayor o sistémica. Em, Como ya hemos estudiado en el aparato circulatorio, la sangre oxigenada va a salir desde el corazón a través de la arteria aorta para distribuir la sangre con el oxígeno y los nutrientes necesarios para todos los órganos del cuerpo. Entonces, esta sangre luego va a retornar después de hacer un intercambio gaseoso en los capilares que se encuentran en todo el cuerpo. Esta sangre va a retornar a través de tres troncos principales. Tenemos primero el seno coronario, que va a ser el que va a retornar toda la sangre que va a nutrir al corazón propiamente. Luego tenemos a la vena cava superior, que va a transportar la sangre proveniente de lo que es la cabeza, el cuello y los miembros superiores, y la vena cava inferior, que va a recoger la sangre de las venas que provienen del miembro inferior, la región del abdomen y del sistema de la vena porta hepática. Em, Vamos a hablar primero sobre el drenaje venoso del miembro inferior. El drenaje venoso en el miembro inferior se va a dividir en dos grupos. Vamos a tener venas superficiales que se encuentran en el tejido subcutáneo y son independientes de las arterias. Y vamos a tener también venas profundas que se van a encontrar por debajo de la fascia profunda y van a acompañar a las venas principales. Entonces, em, vamos a tener, en esta imagen podemos observar las venas superficiales y las venas profundas. Entonces, el sistema venoso superficial se va a unir al sistema venoso profundo a través de venas perforantes, que son las que vamos a observar ahí, acá. También tenemos el enlace entre venas del mismo estrato que van a ser llamadas venas comunicantes, es decir, estas van a comunicar venas superficiales con venas superficiales y venas profundas con venas profundas. Tenemos entonces a las venas superficiales, eh, que van a ser principalmente dos. La vena safena magna, que se va a formar por la unión de la vena dorsal del dedo gordo y del arco venoso dorsal del pie. A medida que esta va a ascender por la pierna y el muslo, va a recibir numerosas tributarias y en el muslo se unen formando una vena safena accesoria. Y también tenemos a la vena safena menor, que se va a originar en la parte lateral del pie de la unión de la vena dorsal del dedo pequeño y el arco venoso dorsal. Entonces, la mayoría de las tributarias no van a tener nombre. En la imagen entonces podemos observar el trayecto de la vena safena mayor que va a ir a drenar luego a la vena femoral común, y también podemos observar a la vena safena menor em, con su trayecto en lo que es la región de la pierna. Luego, hablando sobre las venas profundas, estas van a acompañar a todas las arterias principales y sus ramas. Las venas profundas de la pierna van a ser las siguientes: las venas tibiales anteriores, las venas tibiales posteriores, las venas peroneas que van a drenar en las venas tibiales posteriores, el tronco tibio peroneo que va a drenar en las venas tibiales anteriores y la vena poplitea que va a drenar en la vena femoral. Tenemos entonces a la vena femoral, que se va a dividir en dos, en una vena femoral superficial y en una vena femoral profunda. La vena femoral superficial va a atravesar el canal de Hunter y al triángulo de Scarpa. em, la vena femoral profunda va a drenar en la femoral superficial y luego entonces se va a formar una vena femoral común
en la que también va a desembocar la vena safena interna. La vena femoral común va a atravesar el ligamento inguinal para poder drenar o convertirse en la vena ilíaca externa. Entonces acá tenemos un diagrama en el que podemos observar el drenaje venoso en la vena femoral. Empezamos entonces con anastomosis que interconectan las venas del tobillo y del pie. Se van a formar la vena peronea, perdón, la vena tibial posterior y la vena tibial anterior, que van a drenar en la vena poplítea. Esta vena poplitea va a drenar en la vena femoral. Tenemos a la vena safena mayor, que va a recoger sangre de las venas superficiales del miembro inferior y también va a drenar en la femoral. Tenemos a la vena safena menor, que va a recoger sangre de las venas superficiales de la pierna y del pie y también va a drenar en la vena femoral. La vena femoral profunda, que recoge sangre en el muslo y que va a drenar también en la vena femoral para por último formar a la vena ilíaca externa. Entonces, pasando a la vena ilíaca externa, vamos a estudiar su origen. Esta va a ser continuación de la vena femoral a la altura del ligamento inguinal. En su trayecto, pues esta vena ilíaca externa va a ascender medial al músculo psoas mayor y va a terminar al unirse con la vena ilíaca interna para formar a la vena ilíaca común. Tenemos relaciones con nódulos linfáticos ilíacos, también sus ramas colaterales, que recibe a dos venas, las venas epigástricas inferiores, que reciben a las venas del plexo testicular posterior y venas cremastéricas y hacen una anastomosis con las venas paraumbilicales. Tenemos también la vena circunfleja ilíaca profunda. En cuanto a la vena ilíaca interna o hipogástrica, entonces vamos a tener que su origen va a ser a partir de ramas que corresponden a las ramas de las arterias. Entonces vamos a tener ramas viscerales y ramas parietales. En cuanto a las ramas viscerales, van a diferir entre la anatomía del hombre y de la mujer. Para el hombre vamos a tener 4 plexos. Primero el plexo venoso prostático o de Santorini, luego el plexo venoso vesical y el plexo venoso seminal. También vamos a tener el plexo venoso rectal. En las mujeres vamos a tener 5 plexos a partir de las ramas viscerales de la vena ilíaca interna o hipogástrica. Tenemos el plexo venoso periuretral de Santorini, el plexo venoso vesical, el plexo venoso vaginal, el plexo venoso uterino y el plexo venoso rectal. En cuanto al plexo venoso periuretral o prostático de Santorini, va a recibir a las siguientes. Estas van a estar en común entre la anatomía del hombre y de la mujer. Entonces vamos a tener a la vena dorsal profunda del pene o vena dorsal profunda del clítoris en la mujer, las venas retropúbicas, las venas vesicales anteriores, venas de la próstata en el hombre, venas de la uretra prostática en el hombre y venas de la uretra membranosa, que también van a corresponder al hombre. Las venas pudendas internas, entonces, en el hombre van a nacer de la parte preprostática del plexo venoso prostático, mientras que en la mujer van a nacer directamente del plexo venoso periuretral, que es también conocido como el plexo venoso de Santorini. Tenemos también el plexo venoso vesical, que corresponde a las venas vesicales. Estas se dirigen directamente hacia la vena ilíaca interna. Y tenemos el plexo venoso rectal, que se forma por las venas de la porción anal del recto. Este plexo va a drenar en 2 venas importantes. Primero, en la vena porta hepática a través de venas rectales superiores y en la vena cava inferior a través de las venas rectales medias e inferiores. Entonces tenemos que recordar que vamos a tener venas rectales superiores, medias e inferiores. Las superiores van a drenar en la vena porta hepática, mientras que las medias e inferiores van a drenar a la vena cava inferior. Tenemos también el plexo venoso uterovaginal. Las venas uterinas nacen del plexo venoso uterino y estas son 2. La vena uterina principal y otra vena uterina que va a ser menor. Las venas vaginales, por otro lado, se van a dirigir hacia la vena ilíaca interna por medio de venas vaginales largas. Tenemos entonces, ya estudiamos las ramas viscerales de la vena ilíaca interna o hipogástrica. Ahora vamos a hablar acerca de las ramas parietales. Van a presentar el mismo territorio, trayecto y relaciones que las arterias que le corresponden. Las venas de esta rama parietal son 2, la vena pudenda y la vena obturatriz.
Entonces, luego vamos a tener a las venas ilíacas comunes que se van a formar por la unión de las venas ilíacas externa e interna. Las venas ilíacas comunes se unen a la derecha de la columna vertebral a nivel de la quinta vértebra lumbar para formar a la vena cava inferior. Entonces, como va a estar la vena cava inferior formada más a la derecha, por ende, entonces la vena ilíaca común izquierda va a ser un poco más larga y la vena ilíaca común derecha va a ser un poco más corta. La vena ilíaca común derecha va a estar sobre el músculo psoas mayor y la vena ilíaca común izquierda a nivel de la quinta vértebra lumbar va a cruzar la línea media y va a recibir una sola colateral, que es la vena sacra media. En cuanto a la vena cava inferior, entonces, esta va a proceder de la unión de las dos venas ilíacas comunes a la altura de la quinta vértebra lumbar. Va a ascender aproximadamente a nivel de la primera vértebra lumbar para penetrar en un surco dentro de la cara diafragmática del hígado. Entonces, a partir del diafragma va a atravesar el mismo para poder ingresar en la pared inferior del atrio derecho o aurícula derecha. Esta vena cava inferior va a acompañar a la arteria aorta hasta la primera vértebra lumbar. Sus ramas colaterales. La vena cava inferior va a recibir a las siguientes venas. Las venas lumbares, venas renales, suprarrenal derecha, testicular u ovárica derecha, venas hepáticas, venas frénicas inferiores. Las venas lumbares se van a unir entre sí para formar a la vena lumbar ascendente. La vena lumbar ascendente se va a unir con la vena subcostal, a raíz de la vena azigos a la derecha y de la vena hemiazigos a la izquierda. En la parte inferior, estas venas lumbares se van a anastomosar con las venas iliolumbares. Vamos a tener también venas suprarrenales, la cual la izquierda va a drenar en la vena renal izquierda y la derecha va a drenar directamente a la vena cava inferior. Las venas renales entonces vamos a tener de 3 a 4 ramas venosas que van a proceder del riñón. Se van a unir para formar una sola vena renal, tanto derecha como izquierda. En la vena renal izquierda vamos a ver que esta va a ser más larga que la derecha, porque ya habíamos dicho entonces que la vena cava inferior va a estar más hacia la derecha de la columna vertebral. Las venas renales van a recibir a la vena suprarrenal inferior, a las venas capsulares y la rama uretérica. La vena renal izquierda recibe además a la vena testicular u ovárica izquierda, la vena suprarrenal izquierda. Entonces, las venas testiculares van a provenir del testículo y del epidídimo. Las venas del testículo, del cuerpo y cabeza del epidídimo van a formar el plexo pampiniforme. Las venas de la cola del epidídimo se van a unir en el plexo venoso posterior del cordón espermático o también llamadas venas cremastéricas. Estas drenan en las venas epigástricas inferiores. Las venas ováricas van a ser ramas de origen que se anastomosan en el plexo venoso pampiniforme. Esta va a drenar entonces en en la vena renal. La derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior y la izquierda va a ir a drenar entonces a la vena renal izquierda. Vamos a tener venas hepáticas que se originan en el hígado y van a conducir a la vena cava inferior. Se van a dividir en venas hepáticas, una derecha y una izquierda, y venas hepáticas menores, que su número va a ser aproximadamente de 20. Van a desembocar en la vena cava inferior en el ángulo recto de Keller. Tenemos también venas frénicas inferiores, que van a ser 2 por cada arteria, reciben a la vena suprarrenal posterior. Tenemos acá las ramas de la vena cava inferior. Podemos observar a las venas frénicas inferiores, a la vena mesentérica superior, que va a tener las ramas venas yeyunales, cólica derecha, cólica media, pancreatoduodenal inferior e ileocólica. A las venas hepáticas, venas renales, venas gonadales, venas lumbares, la vena mesentérica inferior, cuyas ramas van a ser la vena cólica izquierda, la vena sigmoidea y la vena rectal.
También vamos a ver que termina con las venas ilíacas comunes y sacra media. Bueno, estas son las que se van a unir para formarla en el trayecto ascendente hacia, hacia el atrio derecho del corazón. Vamos a pasar entonces a estudiar la vena porta hepática. Su origen va a ser la vena mesentérica superior, vena esplénica, vena mesentérica inferior. Vemos entonces a la vena esplénica, a la vena mesentérica inferior, a la vena mesentérica superior y entonces vamos a ver que la vena mesentérica superior va a tener ramas colaterales a las venas yeyunales e ileales, vena cólica derecha, a la vena gastromental derecha o vena gastroepiploica derecha, a la vena pancreatoduodenal inferior anterior. Tenemos a la vena esplénica que se va a formar por las ramas colaterales, que son las venas gástricas cortas, la vena gastromental izquierda o gastroepiploica izquierda, las venas pancreáticas y vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, que suele desembocar en la vena esplénica, va a tener como ramas colaterales a las venas rectales superiores y a las venas cólicas izquierdas. Tenemos también las ramas colaterales de la vena porta hepática, que van a ser la vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha, la vena pancreatoduodenal superior posterior, que va a desembocar en la vena gastroomental derecha o gastroepiploica derecha. Tenemos ramas terminales de la vena porta hepática, que son la rama terminal derecha e izquierda. Estas terminales van a recibir venas císticas y vestigios de la vena umbilical izquierda que se van a encontrar alrededor de lo que es la región del ombligo. Las venas porta accesorias se dividen en 6 grupos. Vamos a tener las venas omentales, las venas císticas profundas, las venas frénicas, también a venas de los ligamentos falciforme y coronario, venas del porta hepático y las venas paraumbilicales que, como habíamos mencionado, van a estar alrededor de la región que corresponde al ombligo. Y entonces esto sería todo en cuanto al drenaje venoso, tanto del miembro inferior como del abdomen y el sistema de la vena porta hepática. Muchas gracias.